valoración hacemos de nuestro nivel de lectura en comparación con los países de nuestro entorno? Si comparamos los datos del 2000 con el 2006 en el informe PISA, España fue el país que más descendió, país de la OCDE, en competencia lectora, lo cual no ocurrió en absoluto ni en ciencias ni en matemáticas. Si las cosas no van todo lo bien que debieran, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar? No debemos obviar, por ejemplo, que tenemos distintos tipos de alumnos en las aulas y que evidentemente no podemos pedir, porque cada uno de ellos va a tener unas condiciones, lo mismo a todos. Es decir, que tenemos que pensar en unos procesos de enseñanza, aprendizaje y de evaluación que hagan posible que cada uno desarrolle aquello de lo que es capaz. Metas que sean asequibles. ¿Conocemos la situación? Bueno, pues vamos a ver ahora qué metas nos vamos a poner. Parece que la sociedad, así en su conjunto y de forma coral, solo se interesa por este tipo de cuestiones cuando hay datos. Hay que tenerlo muy en cuenta, porque a través de ese eco, nosotros, los educadores y las autoridades que se encargan del tema de la educación, es decir, todas, teóricamente, podemos saber, podemos conocer cuáles son las expectativas que la sociedad deposita en el sistema educativo. A través de la evaluación yo obtengo una imagen de lo que estoy haciendo y puedo, si tengo claro lo que quiero, puedo reajustar los procesos. Casi todos y en casi todos los centros que yo conozco, los procesos de evaluación se centran en contenidos. En la evaluación por competencias, pues es que nos estamos empezando a calzar prácticamente. Quizá sea necesario un reajuste, porque a lo mejor resulta que es que los dos son necesarios y que son complementarios entre sí. Pues una de las cosas que parecen bastante claras es que decimos, la evaluación está al final del proceso, del proceso de enseñanza-aprendizaje, la colocamos al final, ¿vale? Ese es un planteamiento y hasta ahora yo creo que ha sido el planteamiento, pero ¿y si hiciésemos el planteamiento contrario? ¿Qué resultado quiero? Y para obtener el resultado teniendo en cuenta y con la perspectiva del modelo de evaluación, ¿qué medidas debo adoptar? Medidas normativas, medidas organizativas, medidas, metodología. Hay otra cuestión, ¿quién tiene la culpa de todo esto? Pues yo no me quiero plantear eso. Yo quiero mirar, porque quiero que la evaluación sea constructiva, cómo se hacen las cosas allí donde los resultados son buenos. Yo creo que ese ha de ser el punto de partida. ¿De quién son responsabilidad los buenos resultados? Bueno, pues son responsabilidad de aquellos grupos sociales, de aquellas sociedades que hacen de la educación, en este caso del aprendizaje o de la adquisición de la competencia lectora, pues un objetivo común.